Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este tiempo especial en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, a través de tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos, Señor. Que seas tú, Padre eterno, tomando el control de este lugar, Padre eterno. Que mis hermanos, Padre Santo, puedan recibir esta palabra, Señor. Reprendemos, Señor, todo aquello que se levante en contra de tu voluntad, en contra de tu conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad en este lugar para hablar tu palabra, Señor, y para predicar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. No palabra humana, Señor, sino palabra tuya, Señor. Palabra que transforma, palabra que cambia. Palabra, Señor, que saca al impío de su mal camino, Padre eterno, y lo lleva a sendas de justicia, Padre eterno. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Quiero hablarles acerca de el camino. Vemos que aquí un discípulo del Señor lo cuestionó y le preguntó de que cuál era el camino. Y podemos ver de que en lo secular, ¿qué es el camino? Porque quiero empezar a hablar con lo secular, con lo nuestro, con lo que convivimos todo el día, todos los días. ¿Qué es el camino? Es una pregunta. ¿Es la acción de caminar o de ir de un lugar a otro? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un viaje, tenemos que tomar un camino que nos lleve a ese destino. Y podemos ver de que cuando nosotros decidimos venir a este país, tomamos esa acción. Escuchamos de un país donde había mejor vida, un país donde todo era mejor comparado a lo nuestro, y decidimos tomar ese camino y aquí estamos porque nos movimos, tomamos ese camino y fuimos inteligentes. Estamos en una gran nación donde muchos desean estar, sin discriminar a los países pobres. Pero ¿por qué la gente no inmigra para Haití? ¿Por qué la gente no inmigra para Suráfrica o África, donde los niños y las personas viven en una extrema pobreza? Venimos a este lugar porque tomamos un camino hacia un lugar mejor, hacia donde nuestros hijos tienen una mejor vida, hacia donde nosotros podemos tener una mejor vida, vivir mejor educadamente, donde nuestros niños vayan a escuelas, donde podamos vivir más sanos, se podría decir, comparado a nuestros países. Por eso nos venimos, porque yo creo que no podemos decir que nos venimos a este país porque no necesitaban, porque todo estaba bien. Yo sé que algunos vienen de una familia pues mejor que otros, pero muchos de nosotros, en mi caso, yo me crié en la pobreza. Eso fue el motivo por el cual yo me moví para acá. Ok, pero llevándolo al contexto espiritual,
¿qué es a lo que yo quiero enfocarme? Antes de entrar a la palabra, es necesario saber quiénes somos nosotros en realidad. ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es el futuro que a mí me define entre la vida y la muerte? Es necesario saber quiénes somos nosotros y quién es nuestra verdadera personalidad. Yo quiero que vayamos a Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Aleluya. De acuerdo a esta palabra, nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un alma, un espíritu y nuestro cuerpo. Pero este cuerpo no es la verdadera personalidad de nosotros. Imagínense que este cuerpo, cuando muere, en términos de pocos días, desaparece, se deshace. Pero la verdadera personalidad de nosotros es el alma. Es el alma la que es eterna. Y por la palabra del Señor lo vamos a entender mejor. Quiero que miremos en Génesis capítulo 3, verso 19. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Dice el Señor, Génesis capítulo 3, verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De acuerdo a esta palabra, nuestro cuerpo vino del polvo. Dios nos creó del polvo y al polvo regresará. Es por eso que cuando morimos, nuestro cuerpo va enterrado a la tierra y ahí regresa al polvo. Ahora bien, quiero que miremos el espíritu. Eclesiastés 12:7. Si no lo puede encontrar, escuche y anote. Aquí lo voy a leer para que avancemos. Espíritu. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí lo vuelve a repetir, de que el polvo vuelva a la tierra como era tierra, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Es decir, cuando nosotros morimos o pasamos de vida a muerte, el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora yo quiero que miremos el alma. Gloria al Señor. En Génesis capítulo 2 y verso 7.
Génesis 2:7. Yo lo tengo aquí en una versión, el Jubileo, la Reina Valera no lo dice exactamente como esta Biblia, pero dice, en la versión Jubileo 2000 dice, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. El alma fue un hombre viviente. ¿Qué quiere decir con esto? Que el alma vive para siempre. El alma, aún después de muerto, va a uno de dos lugares. Solo dos destinos tiene el alma. Y yo quiero que vea qué es el alma. Es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. El alma es considerable el principio que da vida. Alma proviene del latín anima y del griego psyche, que significa alma humana. Y en ese sentido, el alma es un sinónimo de psyche, soplo vital, pero también es sinónimo de individuo o persona o habitante. Ahí podemos ver de que cuando Dios nos creó, que tenía ese muñequito de tierra formado, Él sopló aliento de vida y Adán fue un ser viviente. Ahora bien, ahora viendo todo esto, vemos de que podemos ver de que nuestra alma, como les decía en el principio, nuestra alma solo es eterna. Nuestra alma nunca muere. Cuando nosotros morimos, nuestra alma solo tiene dos destinos: el cielo o el infierno, dependiendo a cómo nosotros nos hemos caminado en este caminar o en este mundo. Ese es nuestro destino. Por eso es que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Cristo Jesús es el camino de vida. Él dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Aleluya. Aleluya. Quiero que vayamos al pasaje de Lucas, capítulo 16, verso 19 al 26. Aquí la palabra de Dios nos narra un pasaje de lo que es la vida después de la muerte. Gloria al Señor. Lucas capítulo 16, versos 19 al 26. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así el Señor: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto,
una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Amén. Aquí podemos ver que inmediatamente que se produce la muerte del cuerpo, el alma y el espíritu se separan del hombre. Podemos ver a dos personajes con diferentes destinos. Dice que este hombre rico hacía banquetes. Este hombre rico era muy rico que se le olvidó la misericordia. Era un hombre rico que se olvidó de Dios. Era tan rico que él no se imaginó que un día iba a ir a un lugar de tormento y que iba a necesitar de Dios. Se le olvidó. Pero yo quiero aclarar algo. Este hombre rico no fue a ese lugar de tormento porque era rico. Porque muchos dicen que hay que ser pobre y muchos enseñan eso de que hay que ser pobre para entrar al reino de los cielos. Eso es una mentira. El detalle es que este hombre nunca quiso aceptar al Señor. Por eso fue a ese lugar de tormento. Y también el pobre no fue al seno de Abraham por ser pobre, sino que fue porque él reconoció al Señor como su Señor y como su Salvador. Amén. Amén. Y podemos ver de que en el Antiguo Testamento las almas de los justos iban a un lugar que se conocía como el seno de Abraham, paraíso o Seol. Era donde había llegado Lázaro, a un lugar donde se llamaba paraíso, el seno de Abraham o Seol. Antes las personas que morían no iban directo al cielo, sino que iban a ese lugar y ahí iban todas las almas redimidas a ese lugar, las almas que habían sido perdonadas. Se llamaba paraíso, pero los pecadores iban a un lugar de tormento conocido como el Hades, donde había fuego y sufrimiento, que hoy en día es significativo de lo que es el infierno. Pero vemos de que este hombre, cuando estaba ahí, él se acordaba de todo. Él se acordaba de todo lo que hacía en esta tierra. Y él pedía misericordia. Pero dice que donde Abraham estaba completamente dividido. Podía ver allá lejos a Lázaro, mas no podía entrar. Abraham le dijo de manera que ni ustedes pueden venir acá, ni nosotros podemos ir allá. Es completamente diferente. Eso es lo que pasa cuando nosotros morimos. De acuerdo a nuestro caminar, de acuerdo a nuestra fe, nosotros vamos al lugar que nosotros escogemos. Por eso la palabra del Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Cristo Jesús vino a morir por nosotros para que nosotros obtuviéramos la salvación a través de Él. Amén. Gloria al Señor. Dice, pero los pecadores iban a un lugar de tormento conocido como el Hades, donde había fuego y sufrimiento. Pero los justos estaban en un lugar hermoso, que era el paraíso. Era llamado también el paraíso. ¿Se acuerda cuando Cristo Jesús fue crucificado? Dice que había dos hombres
uno a la derecha y uno a su izquierda. Y uno se condenó a sí mismo. Le dijo, oye, si tú eres Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. El otro dice que le dijo, y voy a parafrasear esto, dice que le dijo, oye, este hombre es injusto lo que están haciendo con él, mas nosotros somos merecedores de que hagan esto porque somos malvados, somos pecadores. Ellos estaban ahí porque eran maleantes, no estaban ahí porque eran buenos. El único que estaba ahí, que estaba injustamente por nosotros, por causa del pecado, era Cristo. Pero esos dos maleantes estaban porque ese era el castigo de muerte que le daban en ese tiempo a la gente maleantes. Los crucificaban. Y estando crucificados, dice que aquel hombre reconoció y le dijo, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, desde ahorita estarás conmigo en el paraíso. Este era el lugar donde el Señor iba a estar antes de que Él resucitara. Y no es que Él era pecador, sino que habían almas que estaban en ese lugar que no podían ir al cielo sin que Cristo resucitara. Esto lo vamos a ver por la palabra. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Al ver esto podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué no fue Abraham al cielo si eran personas justas? Vemos que el seno de Abraham era un lugar donde Abraham estaba y donde Abraham recibía a todos los redimidos, a todas aquellas personas que creían en Dios, a todas aquellas personas que el Señor les había dicho que hicieran sacrificios. Ahí era donde estaban, en el seno de Abraham. Pero, ¿por qué ellos no podían ir directamente al cielo? Porque Cristo Jesús no había sido muerto, ni había resucitado. Porque el gane de nosotros, la ganancia de todo cristiano, es que Cristo resucitó. Amén, Si aleluya. Cristo hubiese muerto y hubiese ido a ese lugar, ahí estuviera, o para ahí fuéramos nosotros. Pero cuando Él resucita, Él los liberta y los lleva al cielo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice aquí, ellos no podían entrar al cielo porque no habían sido perfeccionados, porque aún Cristo no había muerto por vuestros pecados. Antes Dios había ordenado corderos en sacrificios, pero ese sacrificio no lavaba completamente el pecado. Simplemente cubría a los justos. Los justos morían sin ser perfeccionados, porque solo la sangre de Cristo nos perfecciona y nos limpia de todo pecado. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo quiero que vayamos a Hebreos. Hebreos 10. Gloria al Señor. Hebreos 10, 1 al 4. Dice así: por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían
cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar los pecados. Podemos ver de que ellos estaban ahí en un lugar bonito, en un paraíso, pero no podían disfrutar de estar en la presencia de Dios. Porque es que el sacrificio de los machos cabríos, dice aquí la palabra, que no les ajustaba. Esos sacrificios solo les servía para llegar a ese lugar. Eran salvos de la muerte, de ir al infierno, de ir al Hades, pero no podían ir al cielo. Hebreos 14, 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. De manera que la sangre de los sacrificios de los corderos no pudo limpiar de todos sus pecados, no pudo llevarlos al cielo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Es por eso que cuando Juan el Bautista, cuando Jesucristo vino donde Juan el Bautista para ser bautizado, él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue un único sacrificio para toda la humanidad. Aleluya. Para todo aquel que crea en Él, para todo aquel que quiera caminar en Él. Nunca será avergonzado, Amén. sino que obtendrá una salvación directa, porque ya no necesitamos de sacrificios, ya no necesitamos de religiones que nos estén mintiendo, diciéndonos que para obtener un favor de Dios tenemos que sacrificarnos, que tenemos que irnos de rodillas ante un santo. Eso es mentira. No necesitamos de eso. La sangre de Cristo nos limpia. Si nosotros reconocemos que somos pecadores, si nosotros reconocemos que le hemos fallado, si nosotros reconocemos que necesitamos de Él, Él está para ayudarnos y limpiarnos y purificarnos. Y si un día morimos, o sea lo que sea, o Él venga, irnos con Él. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Hebreos 11, 39, 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Imagínense, aquí está hablando de ellos, hablando de las personas que estaban en ese lugar, en ese paraíso. En otras palabras, estos justos necesitaban el sacrificio de Cristo Jesús. Aleluya. Imagínense, y me pongo a pensar en esto. Si hombres como Moisés, hombres como Abraham, mujeres como Sara, como Débora, como Daniel, como David, como Caleb, como Josué, si esos grandes personajes, grandes siervos de Dios, necesitaron el sacrificio de Cristo Jesús, ¿a dónde estamos nosotros? ¿Cuánto más nosotros no necesitamos de Él?
¿Cuánto más nosotros no necesitamos ese camino, que es el único camino a nuestra salvación? A nosotros nos pueden venir a mentir y decir cualquier cosa, pero de acuerdo a la palabra de Dios, nadie puede ir al cielo si no es a través de Cristo. Cristo Jesús es el único puente que nos lleva al cielo. Es el único puente por quien nosotros podemos obtener esa salvación. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. El paraíso era un lugar lindo y hermoso, pero aún así era un cautiverio, porque no era el cielo y no estaban en la presencia de Dios. Después de la resurrección de Cristo, la historia cambia para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora nosotros ya no vamos a ese lugar. Las personas que mueren en el Señor van directito al cielo. Vienen ángeles del Señor, agarran su alma y la llevan a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos sido limpiados, hemos sido purificados a través de la sangre de Cristo. Hemos sido limpios a través de ese sacrificio perfecto. Ya todo es diferente. Por eso Pablo dijo que si estamos ausentes del cuerpo, entonces estaremos presentes al Señor. Es decir, si yo muero, el espíritu regresa a Dios, quien lo dio, el cuerpo vuelve al polvo y mi alma estará presente delante de Dios. También dijo, gloria al Señor, entonces estaremos presentes. También dijo que él prefería morir para estar con Cristo. Es decir, que cuando nosotros moremos, vamos directo al cielo. O una de dos. Si andamos mal, pues solo hay dos destinos para nuestra alma. Por eso es necesario esforzarnos. Por eso es necesario buscarle. Este camino de caminar con el Señor no es fácil. La Biblia dice que es angosta la puerta. Todo se nos complica muchas veces. Pero hay que esforzarnos, porque hay una alma que tenemos que salvar. Hay una alma que tenemos que obtener esa salvación, pelearla. Y por eso hay que esforzarnos. Amén. Aleluya. Si Cristo fue el camino para esos grandes hombres, ¿cuánto no más para nosotros? Cristo Jesús es el camino al Padre. No hay otra forma de ir al cielo si no reconocemos que somos pecadores y entregando nuestras vidas a Él, viviendo una vida de obediencia y de santidad. Gloria al Señor. El Señor quiere que nosotros día a día busquemos la santidad, que busquemos su perdón. Podemos luchar y podemos vencer los obstáculos, porque Él dijo, yo vencí, vosotros también venceréis. Amén. Aleluya. Tal vez nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. Y Él venció toda clase de tentación. Si hubo alguien que fue tentado, fue Jesucristo. Él fue tentado en todo y venció para que nosotros también podamos vencer. Él está para ayudarnos. Él no nos deja. Si nosotros nos acercamos a Él, tenemos una relación con Él, como de un hijo a un padre, Él siempre va a estar para cuidarnos y ayudarnos. Como cuando nosotros tenemos nuestros niños pequeños.
que a veces ellos no pueden algunas cosas, o necesitamos cruzar un río y ellos no pueden por sí solos, los agarramos, los tiramos al lomo y ahí vamos con ellos. Así está Dios. Amén, aleluya. Así es Dios con nosotros. Si nosotros vemos que viene un animal a quererle hacer daño a nuestros hijos, nosotros lo agarramos de la mano y lo protegemos y nos enfrentamos. Así es Dios con nosotros. Si nosotros dejamos o permitimos buscar al Señor, Él nos va a ayudar y nos va a agarrar de nuestras manos como un Padre amoroso, como un Padre grande y poderoso. Nos va a agarrar de nuestras manos y nos va a llevar ahí con nosotros. Aleluya. Pero hay que permitírselo, porque dice que Él está a la puerta y toca. Si alguno abre la puerta de su corazón, Él entrará a Él, cenará con Él y Él conmigo, dice el Señor. Amén, aleluya. Uno cuando va a comer a la mesa no va a invitar a alguien que usted no conoce. Si va a invitar a alguien a su mesa a comer es porque alguien que es apreciado. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y quiero concluir con esto, hermanos, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10, verso 8 y 10. Gloria al Señor. Romanos 10, capítulo 8, 9 y 10. Dice así: ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor. Si creemos, dice, en tu corazón y confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Jesucristo es el único camino a vida eterna. Amén, amén. Sin Él estamos perdidos. Por eso es necesario buscarle día y esforzarnos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude. Y si alguien, pues, Dios le ha hablado a través de esta palabra, pues, levante su mano y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca y que podamos un día, sea que muramos, o sea que Él venga, pues estar con Él. Amén. Gloria al Señor. Amantísimo Dios, te doy gracias, Señor, por este lugar, por este tiempo, Padre eterno. Te doy gracias, Padre eterno, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado esta palabra, Dios amado. Te ruego, Padre eterno, para que tú los bendigas, Señor, para que tú los fortalezcas, Señor, para que tú los ayudes, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que podamos, oh Dios, cada día crecer más en ti, Señor, reconociéndote a ti como nuestro único y verdadero Señor y Salvador. Gracias, Cristo, por la cruz. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Señor, en esa cruz, Padre eterno. Te doy gracias, Padre, te confesamos a ti como nuestro único y verdadero Señor y Salvador, Padre eterno. Bendice los hermanos, Señor.
Llévalos con bien, Padre eterno. Guárdalos de todo accidente, de todo mal, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermano. Que la paz de Cristo vaya con ustedes y en victoria. Amén. Amén. Gloria al Aleluya. Señor. Gloria a Jesús.